Es muy largo este balance. Bien. Bien, jóvenes, habíamos empezado a resolver este problema de balance de materia en el proceso de producción de aglomerado de madera. ¿Ya? Yo les decía de que no es muy fácil encontrar material como este, porque eh, gringo nomás, ¿no? Entonces, bueno, bien, hay muchas cosas que yo estoy mejorando cada vez que doy este tema. Y habíamos empezado a hacer el análisis de la producción de aglomerado de dos tamaños y modelos, que son estos dos de acá que están con amarillo. Y habíamos empezado estableciendo cuál es la masa que tiene o va a tener cada tablero como producto final. Y empezamos con el concepto de base seca, base húmeda. Y la materia prima a emplear, ya, es esta de acá, en la cual habíamos dicho de que esta es la composición de esta materia prima. Se va a procesar 19.000 kilogramos de acerrín que tiene esta composición y que tiene 30% de humedad. Lógicamente de que la humedad incide bastante en el rendimiento de la producción del aglomerado, porque esa masa de agua hay que eliminarla. Entonces, habíamos empezado con este balance, con la carga, 19.000 kilos de acerrín, ¿ya? Y en base a la humedad se determinó que esto viene a ser la masa de kilogramos de acerrín seco. Hay 5.700 kilos de agua y 760 kilos de impureza. Entonces, estas son las condiciones de entrada, que son los datos que uno le va a dar para el examen. Y la importancia es de que acá establecer un balance en materia de energía en este secador es de suma importancia. Entonces, se establece de que la humedad de salida de la materia prima es del 2%. Esa es una especificación del problema, ya que está acá. Como también se establece los datos con los cuales entra la materia prima al secador, ¿ya? Entonces, estos datos también se los va a proporcionar y por otro lado, se les va a dar también la temperatura con la que entra el aire caliente al secador. Bien, entonces tenemos estos datos y estamos haciendo anoche ese análisis acá, donde hoy en la tarde estoy avanzando porque si no, no voy a terminar nunca este balance si voy acomodando y todo eso, ¿no? Entonces, en base a ello, que se determinó ayer, y habíamos determinado la salida de esta acerrín que ingresa a este secador con una humedad del 30% y que va a salir con una humedad de base húmeda
del 2%, que expresada en base seca es 2.041. Bien, entonces, en base a este problema, ya se determinó que esta es la masa de agua que queda residual en esa serrín. ¿Ya? Entonces, habíamos determinado este valor que es la masa de agua que queda en el producto secado. ¿Listo? Bien. Lo que queda remanente en el producto secado. Bien. Es decir, de que de esa cantidad de agua que entró acá, ya, que en realidad entró 5.700. De estos 5.700 hay que eliminar esta masa de agua para tener un acerrín que tenga un 2% de humedad. Yo creo que está entendido hasta ahí. Bien, entonces de ese balance, ya habíamos dicho de que este acerrín está entrando con 30 grados Celsius, ya, y va a haber una transferencia de calor porque este acerrín con el aire caliente se va a calentar y va a salir con 100 grados Celsius, ya, y por otro lado se establece que va a entrar 400, un aire caliente con 400 grados Celsius, ¿ya? Y vamos a asumir que sale con 100, al igual que la temperatura con la que sale el acerrín del secador. Para ello, le estamos ayer viendo, ¿ya? ¿Cómo podemos calcular la masa de aire? En este aspecto habíamos entrado a hacer un balance. Aquí yo le había dibujado esto. Vamos a asumir que este es un material donde estas partículas que ustedes ven son moléculas de agua. Donde estas moléculas de agua hay que eliminarlas. Conscientemente, ¿cómo se puede eliminar? Si la temperatura del producto inicialmente ya entró, está con 30 grados Celsius, ya, inicialmente. Bien. Bueno. Bien. Entonces, les decía de que el agua está a 30 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, acá podemos apreciar de que para eliminar esta agua que está en este producto, primero hay que calentarlo a la temperatura de ebullición, dependiendo la presión del sistema o del secador. ¿Ya? Entonces, el agua tiene que calentarse primeramente hasta alcanzar la temperatura de ebullición, donde estamos asumiendo de que la presión, ¿ya? La presión en el sistema es igual a una atmósfera. Bien, estamos asumiendo que es igual a una atmósfera, ¿ya? Y en base a ello vamos a determinar que ya ustedes por termodinámica saben de que
el agua hierve a una atmósfera a 100 grados Celsius. Si la presión del sistema no fuera de una atmósfera, entonces ustedes tienen que ir a la tabla termodinámica y buscar. Nosotros estamos hablando de una presión de una atmósfera que equivale a 101.325 kilopascal, que viene a ser igual a 100 grados Celsius. Conscientemente, la entalpía de ebullición es 2.257 kilogramos. Esto implica de que en este sistema, ya, toda esa masa contenida en el acerrín, ya, que prácticamente son 5.700 kilos, que tiene como agua estos 19.000, ya. Toda esa masa se va a calentar de 30 a 100 grados Celsius. Por otro lado, la capacidad calorífica, ayer yo les decía, de que en tabla, no cometemos mucho error tomando este valor promedio, considerando desde 30 hasta 100 como valor promedio, y me genera un valor que viene a ser la capacidad calorífica. ¿Ya? Entonces, ese valor lo empleo acá, ¿ya? Explicado. Y se necesita calentar estas moléculas de agua de 30 a 100 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, se requiere calentar a 100 grados Celsius. Entonces, esto nos indica de que nosotros necesitamos una energía para calentar esta masa de agua de 30 a 100 grados Celsius. Esa energía que vamos a necesitar, ¿ya? La determinamos mediante esta ecuación. ¿Listo? Entonces, esta ecuación nos permite determinar qué cantidad de energía se requiere. Al hacer las operaciones nos genera esta cantidad. Quiere decir de que nosotros necesitamos 760.297,2 kilocalorías para calentar el agua que está en el acerrín para que alcance el punto de ebullición. Y de ahí que ahí lo tengo como vapor con un título de 1, como vapor saturado. Y consecuentemente hay que suministrar más energía, que es el calor latente. Y entramos acá, ya, este es de tabla, todo está obtenido de tabla, donde el calor latente es igual a la masa de agua, ya, por la entalpía o el calor latente, que es HFG en la tabla termodinámica. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre acá es de que esta masa que en realidad se va a evaporar, ¿ya? Se pasa a estado de vapor, que viene a ser esta masa que va a salir, es esta. Ya no esta masa total, sino esta. Conscientemente calculamos esa masa de agua que va a pasar a estado de vapor, en este caso saturado con un título de 1, viene a ser igual a multiplicar ese calor latente por esa masa de agua y nos genera esta.
¿ya? Consiguientemente, la suma de este valor, que es el que nos va a permitir llevar a obtener un vapor saturado, más el que necesitamos para calentar de 30 a 100, la suma de ambas nos genera estos valores, ¿ya? Bien, esto es lo que ustedes han visto en termodinámica. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces ahí está bien explicadito, ¿ya? Y por otro lado, el tiempo de secado puede depender de la capacidad que tiene el secador. Supuestamente en este trabajo, ¿ya? Acá, que ustedes lo van a tener, el secado aproximadamente tiene una duración de 40 minutos hasta acá. Pero en realidad no es eso, ¿ya? Requiere más tiempo. Conscientemente, yo le coloqué 2 horas, ¿ya? Entonces, acá ustedes van a ver de que este tiempo de secado, en el cual es un valor que yo asumí de 2 horas, tenemos que eliminar, necesitamos, nosotros para eliminar esa cantidad de agua que va a pasar al estado de vapor y se va a retirar del acerrín, es esa cantidad. Pero nosotros necesitamos energía en 2 horas. Entonces, por hora, viene a ser este valor. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros necesitamos determinar cuánto es la masa de aire que va a entrar a 400 grados para, y va a salir, vamos a asumir de que sale a 100, también busqué internet, y en una tesis encontré que más o menos esos son las temperaturas con las que se emplean en un secador para la obtención de lo que viene a ser este producto. Por otro lado, la capacidad del aire es esta. El aire va a ingresar a 40 y hemos asumido de que va a salir con 100. El balance que ustedes ven acá, ¿ya? Este balance es lo que ustedes han visto en termodinámica. El cuerpo que cede calor y el otro gana, el que cede pierde. Por eso este valor negativo. Y aplicando el balance acá, ya el que va a ceder calor es el aire, tenemos su capacidad calorífica, va a salir con 100 y entra con 400. Acá ya determinamos la cantidad de energía que se requiere para evaporar esa masa de agua. Entonces, de aquí despejamos y obtenemos de que la masa de aire, ya, esta masa de aire viene a ser de 45.733, ¿ya? Y bueno, lo que hice acá es establecer la relación aire-agua, donde en realidad se requiere mucha cantidad de aire. Por eso es que los procesos de secado implican un costo por la cantidad de energía que se requiere para calentar el aire. Esto se vuelve más complejo si yo hablara de que habría que hacer acá un balance, ¿ya? Para calentar este aire, pero no voy a entrar, los matos. Así que ahí suficiente. Antes no tenía esto, pero ahora me di el trabajo de hacerlo para que ustedes aprendan algo de la importancia que tiene el secado. Bien, entonces acá ya hemos determinado la masa de aire y esa masa de aire que ingresa acá está en la gráfica. Esta masa de aire
entra y sale, entra a 400 y sale a 100. Bien, entonces aquí esta es la masa de acerrín que sale ya de 19.000 que entró. En el secado tenemos 13.571 kilos de acerrín que todavía tiene algo de agua, pero ya en menor porcentaje. De los 5.700, este acerrín ahora tiene 271. Y las impurezas, ya estos 760 kilos, hemos asumido de que en el proceso siguiente, que es el tamizado, este de acá, ya está entrando esta cantidad de acerrín que proviene del secador con esta humedad. Al ingresar al tamizado, ya estamos asumiendo que todas estas impurezas son eliminadas y estamos asumiendo que representan por eso está con amarillo, que representan el 90% de la materia que se elimina mediante tamizado. ¿Ya? Lógicamente, si esto es el 90, calculamos cuánto es el 5% de esto, ¿no? Entonces, quiere decir de que en este tamizado se pierde 844 kilos de acerrín seco, de los cuales 760 vienen a ser de la impureza. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cierto? Aquí tenemos entonces la masa de acerrín que no continúa en el proceso porque salió como resultado de la eliminación de las impurezas, ¿no? Y algunos acerrín que no tienen la granulometría de este equipo, ¿ya? Bien, entonces, si continuamos acá, ya, con este balance, de esta masa que entra, ya, de esta masa que entra, que son estas, y que tiene esta composición, lo que queda acá retenido en esta composición y en otras palabras, todas estas impurezas se eliminan. Lógicamente de que también se perdió algo de acerrín. De estos 12.000 se perdió 780. De la masa de agua que tenía, 16 se perdieron y tenemos esta composición de salida. ¿Ya? Aquí en esta composición de salida tenemos un dato en el enunciado. Y ese dato del enunciado dice de que en este proceso de tamizado se tiene 50% de fino y 50% de grueso. Yo en el examen les puedo hacer lo siguiente. Puedo cambiar estos valores, que es lo que voy a hacer. Ustedes tienen este programa. Y yo les digo, de grueso va a ser 40. Entonces el 60% es de fino. Entonces este programa responde a esos cambios, ¿ya? Y me sale este valor, que corresponde a los huesos y esto a los finos, ¿ya? Entonces, estábamos nosotros determinando de que se va a obtener en el proceso tamizado 50 y 50. Entonces, mediante la cinta transportadora, es decir, de que de esta cantidad, el 0,5 viene a ser
viene a ser el acerrín grueso, ¿ya? De aquí, ya, se va a enviar a la siguiente etapa del proceso para reducir más de tamaño todavía, ¿ya? El otro 50% pasa a otro molino. Como ustedes ven acá, ya tenemos las cantidades de acerrín fino y grueso que entran a la siguiente etapa, que es el molino. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno. Si no hay ninguna pregunta, hemos visto en el video de que hay que armar dos capas. ¿Ya? Bien. Un ratito. Esto de acá corresponde a esto. ¿Ya? Bien. De aquí se asume estos porcentajes de pérdida, ¿ya? En ambas partes de los molinos. Entonces, esto implica de que 0.075 multiplicado por esto, esta es la cantidad de acerrín que se pierde en este molino. Entonces, esto menos esto, esta es la cantidad de acerrín fino que va a pasar al proceso de encolado. De forma similar acá en el molino que corresponde a la reducción de tamaño de las partículas o acerrín grueso. Lo que está con amarillo quiere decir que yo lo puedo cambiar. ¿Ya? Bueno, en este caso, como son 50 y 50, las pérdidas asumidas en los molinos son iguales. Entonces, esto es la cantidad de acerrín grueso que va a pasar al proceso de encolado. En el proceso de encolado, ¿ya? Yo he asumido de que un porcentaje corresponde a adicionar el 27% de esto, es decir, 0,27 por esto, implica de que esta es la cantidad de cola que yo voy a usar para aglutinar el acerrín fino, ¿ya? Acá lo mismo, ¿listo? Entonces, una vez de que se establece la cantidad de cola que se va a mezclar con esto, en este encolado, ya, la suma de estos dos, menos las pérdidas que estamos asumiendo estos valores, ya, bueno, sí, a ver, vamos a poner amarillo. Ay, Juninga. Bien. Y acá las pérdidas en encolado también, lo mismo. Estamos asumiendo los mismos valores. Entonces, si ustedes multiplican esto por la suma de ambos, ya, de este más este, nos va a dar esta cantidad. ¿Ya? Es decir, de que aquí, ustedes pueden ver, es la suma de ambos por ese porcentaje de pérdida. Bueno, ¿qué pasó? Ya. Entonces, hasta aquí ya hemos determinado en este balance la cantidad que se pierde de encolado, tanto de grueso como de fino. Entonces, este valor menos esto es lo que pasa, ¿ya? Y de aquí lo que sale es la misma cantidad de materia que se va a establecer el formado, es decir, lo que va a ser, en este caso, el tablero, para posteriormente prensarlo, tanto del grueso como del fino. Entonces, la suma de
de los gruesos y los finos, como ustedes ven acá, ya, es el aglomerado obtenido que va a pasar en forma de láminas en bruto para obtener esas láminas. Ya acá también se está asumiendo este porcentaje de pérdida. De tal manera que este valor multiplicado por esto me determina que estamos perdiendo esta cantidad de material encolado. Entonces, este valor menos esto que se perdió, ya viene a ser los kilogramos de lo que son las láminas, que serán lo que serán los tableros, ya, como salen en forma gruesa, ya. Entonces, aquí en el prensado y cortado se le da, se comprime, ya, y se cortan los tamaños que van a tener. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Hola, hola. Estos jóvenes. ¿Se entendió o no? No dicen nada. Y mañana ¿se entendió, jóvenes? Bueno, me imagino que sí, ya que no dicen nada. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en el prensado y cortado? En el prensado y cortado se tiene de que hay 1 milímetro más. ¿Ya? Es decir, de que esto, fíjense acá, estos tableros que vamos a producir, que tienen estas dimensiones, ¿ya? Tienen inicialmente 1 centímetro más, ¿ya? 1 centímetro más, fíjense, ¿ya? Y tienen 1 milímetro más también. Entonces, acá hay que considerar ese milímetro que se pierde. Y ese centímetro también, acá, ¿ya? Entonces, aquí en este balance, ¿ya? De los dos tipos de tableros, en los cuales vamos a ver que está acá, este 45, este 45, vamos a ver, 71, este 45. Bien, aquí tenemos otro dato muy importante. Si nosotros no lo consideramos, estamos listos. Porque aquí establece que la producción del tablero 1 ya va a ser el 60% de esas dimensiones. Entonces, ahí en el prensado y cortado hay que considerar las dimensiones del tablero. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? ¿No? Sí, ingeniero. Bien. Entonces, ¿qué tal si yo acá, por ejemplo, cambio? Necesitamos producir 50 y 50. Entonces, este programa responde a esos cambios y acá me va a generar de los tableros más pequeños 217 tableros con 1 centímetro más y 1 milímetro más de espesor y 186 tableros. Es decir, de que esta masa se divide en 50%. Entonces, acá inicialmente habíamos puesto 40-60. ¿Ya?
Entonces, acá me determina qué cantidad de tableros corresponden a de las dimensiones menores y del otro tablero. ¿Ya? Bien, como se pierde 1 milímetro, ¿ya? Aquí está calculado las pérdidas que representan el perder 1 milímetro en peso. ¿Ya? Entonces, en este programa, ustedes por los recortes, ¿ya? Están perdiendo esto, ¿ya? Que viene a ser el 0,42%. Bien, de esta masa que entró acá al proceso de cortado, se perdió esto. Consiguientemente, esto viene a ser los tableros cortados, de los cuales se obtiene esta cantidad de tableros del uno y del otro. ¿Ya? Bien. Acá, esta masa ya corresponde a esta cantidad de tableros. Ya se lo escuadra. Se tiene una pérdida, ¿ya? Que viene a ser precisamente cortar ese centímetro de más que tiene largo, ¿ya? Y de aquí, de acá, bueno, de acá, de esta masa, se pierde llegando a 1 milímetro. La cuestión es de que la misma cantidad de tableros, solamente que varía es la masa, de las cuales estos vienen a ser los resultados en peso. Y se obtendrá entonces 173 tableros que tendrán estas dimensiones y este espesor. Y 223 que tendrán este valor. ¿Está claro? Clarísimo, ingeniero. Bueno, entonces, esto del balance, lógicamente de que yo me quedé acá. Estaba queriendo hacer esto, pero ya me cansé. Un balance analizando por etapas. Está referida a ver qué es lo que entra y lo que sale en cada etapa del proceso. De tal manera de que llegué hasta aquí y la verdad es que me cansé ahora. ¿Ya? Lo que sí les voy a pedir en el examen